Así como nosotros, hermanos, en un momento dado en nuestra vida, si alguna vez tuvimos la fortuna de que nuestros padres nos hayan tratado de inculcar algo sobre conocer a Dios, tener una relación con Él, y no se dio a cabo, no fuimos obedientes, hicimos oídos sordos, nos entraba por un oído y nos salía por el otro porque queríamos hacer nuestra santa voluntad, y siempre tratamos de hacer nuestra santa voluntad porque ya veníamos con ese pecado. Y regresando al Antiguo Testamento, porque fue el Señor quien puso en mi corazón encontrar estos versos, encontrar la palabra que quiero compartirles esta tarde noche, de que fue nuestro propio Señor quien permitió. Y para esto voy a invitar que busquen en el libro de Génesis el capítulo 9, porque en el capítulo 9 nos va a hablar la palabra sobre uno de los hijos que Dios eligió al ver su comportamiento bueno, ¿sí? Que era un siervo que realmente le servía, que cumplía con su ley, y que en ese tiempo todo el mundo andaba hecho completamente un desorden. Tan es así que le habló directamente a él y le pidió que construyera una barca. Amén. ¿Para qué? Porque estaba arrepentido de ver el comportamiento del hombre, de sus pecados, y por tal razón llamó a Noé y le dio una instrucción. Pero nos vamos a saltar todo esa parte en donde construye, pasan los 40 días y los 40 noches con lluvias torrenciales, para que nos vayamos directamente al capítulo número 9 de Génesis. Y si alguien quiere leerme del verso 20 al 23, se lo voy a agradecer. ¿Algún hermano que quiera leer, por favor? Puede ponerse de pie. Adelante, hermano, por favor, que es de bendición escucharlos. Después comenzó Noé a labrar la tierra y plantó una viña, y bebió del vino y se embriagó, y estaba descubierto en medio de su tienda. Y Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y lo dijo a sus hermanos que estaban afuera. Entonces Sem y Jafet tomaron la ropa y la pusieron sobre sus propios hombros, y andando hacia atrás cubrieron la desnudez de su padre, teniendo vueltos sus rostros, y así no vieron la desnudez de su padre. Amén. Esta es la palabra del Señor. Como podemos observar, hermanos, fue Noé el primer agricultor. Fue Noé fue de los sobrevivientes que eligió nuestro Señor, y Noé se hizo agricultor. Y nos dice la palabra en el verso 20 que labra la tierra y planta una viña. Sabemos que la viña da uvas y que de la uva podemos procesar el vino para dejarlo fermentar, y ya posteriormente, pues al beber, produce ciertos efectos. Y nos dice la palabra en el verso 1 que bebió el vino y perdió. ¿Sí? Se embriagó, es la palabra que utiliza las Santas Escrituras, y quedó tirado en medio de su tienda. Y fue uno de sus hijos quien lo descubrió. No sé si alguno recordará su vida en la niñez, en la infancia, si alguno tuvo un padre con esta problemática, verlo cómo el alcohol hace un daño tan terrible que los pierde, ¿no? Como le pasó a Noé. Y aquí hay otros detalles que son importantes, que fue uno de sus hijos, Cam, que ve a su padre lo ve desnudo, y va y le comenta a sus hermanos para que vayan los tres y levanten a su padre, a Noé, le pongan ropa encima, pero lo hicieron de tal manera para que ellos no se sintieran incómodos, que caminaron de espaldas para evitar voltear a ver la desnudez de su padre.
para no pecar, para no sentirse incómodo. Porque dentro de la palabra hay un verso y un capítulo que en este momento no traigo a mi mente, en la cual nos dice que los hijos no deben de ver la desnudez de sus padres. Esto viene dentro de las escrituras. Bien, como se darán cuenta, después de que sucede con una situación familiar muy tremenda, porque hay serias consecuencias. Incluso Moisés maldice a uno de los hijos de Cam, no directamente al hijo que lo descubrió. Esto ya es un tema que viene más adelante en el mismo capítulo 9 de Génesis, pero sí quiero hacer yo énfasis cómo el vino causó estragos en Noé, ¿sí? Y las consecuencias que trajo a su familia. Y a continuación me voy a permitir leer dentro de la palabra del Señor, igual si gustan buscarlo en la Biblia, en el libro de Proverbios, en el capítulo 23, quiero leer, me voy a permitir leer de los versos del 29 al 35, porque la palabra del Señor aquí nos advierte de una manera muy clara y contundente, ¿sí?, lo que le pasó a Noé al haber sufrido esta situación de embriagarse. Y sí me gustaría que pusieran mucha atención, que abrieran muy bien sus ojos y sus oídos, porque esta palabra del Señor es muy fuerte. Dice la palabra del Señor: ¿para quién serán el ay? ¿Para quién el dolor? ¿Para quién las rencillas? ¿Para quién las quejas? ¿Para quién las heridas en balde? ¿Para quién lo amoratado de los ojos? Para los que se detienen mucho en el vino, para los que van buscando la mistura. No mires al vino cuando rojea, cuando resplandece su color en la copa y se entra suavemente, mas al fin como serpiente morderá, y como aspid dará dolor. Tus ojos, y si hay alguien que lo recuerde y lo haya vivido, y la palabra lo dice, tus ojos mirarán cosas extrañas y tu corazón hablará perversidades. Serás como el que yace en medio del mar, o como el que está en la punta de un mastelero, y dirás: me hirieron, mas no me dolió, me azotaron, mas no lo sentí. Y dirás, y diremos, y dijimos en alguna ocasión: cuando despertare, aún lo volveré a buscar. Y la palabra del Señor es contundente, hermanos. Aquí está descrito de una manera poética los estragos que causa el vino cuando no hay mesura. Porque esto es lo que nos dice la palabra del Señor. Y esto tiene que ver, hermanos, porque evidentemente el lugar en el que nos encontramos, quizás algunas personas hayan tenido alguna situación por la cual hayan pasado con la bebida o con cualquier adicción, porque esto ya actualmente aplica para cualquier tipo de adicción. Es una situación de una enfermedad, sí, pero para la cual quiero decirles con certeza que la palabra del Señor es la mejor de las curas, que nuestro Cristo todo lo puede, porque Él es todopoderoso. Para Él no hay imposibles, hermanos. Ahora bien,
uno de los milagros favoritos de las personas que tienen la tendencia y siguen allá afuera viviendo en ese mundo de oscuridad, atrapados, ¿sí?, bajo las garras del enemigo, ¿sí? Quiero decirles que para ellos uno de los milagros favoritos de nuestro Señor Jesucristo fue el primer milagro que Él realizó. ¿Alguien recuerda cuál fue el primer milagro que realizó nuestro Señor Jesucristo? Amén, hermano. Amén, hermano. Si hay alguien que nos pueda hacer el favor de leer en el libro de Juan, en el Nuevo Testamento, vamos a ir a la palabra, al libro de Juan, capítulo 2, para leer los versos del 3 al 8. Si no traen Biblias, no se preocupen, porque ahorita van a escuchar la palabra del Señor. Salud. ¿Tu nombre cuál es? Humberto. Estabas muy participativo la vez anterior que me tocó venir, mi primera vez. ¿Quieres participar? Ven aquí y lee, por favor. Ya está aquí la palabra del Señor, el primer milagro de Jesús. Estamos en el libro de Juan, capítulo 2, y vas a leer los versos del 3 al 8. Adelante, por favor. Amén. Que sea de bendición. La palabra de nuestro Señor Jesucristo dice así: y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: no tienen vino. Jesús le dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no han venido mi hora. Su madre dijo a los que servían: haced todo lo que os diré. Y estaban allí 6 tinajas de piedra para el agua, conforme el rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús le dijo: llenad estas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Entonces le dijo: sacar ahora y llévalo al maestrosala, y se lo llevaron. Amén. Amén. Te agradezco mucho, hermano. Te Gracias. agradezco mucho por participar. Para la gloria y honra del Señor. Y justamente este es el milagro favorito de las personas que todavía, y en estas fechas, creo que va a volver a suceder, porque van a correr ríos y ríos y ríos de licor. Como escuchamos en este capítulo y en estos versos, nuestro Señor Jesucristo fue invitado a una boda en Canaán, y fue invitado junto con sus discípulos. Evidentemente, al ser invitado con sus discípulos y al estar presente su madre, es porque era una fiesta muy especial. De acuerdo al rito de los judíos, y como nos ha contado nuestro pastor en las prédicas, los judíos no son sus bodas como las que tenemos hoy en día, de 1 o 2 días y tanta. No. La boda de los judíos y los ritos de ellos llegaban a durar hasta 7 días. ¿Sí? Entonces, aquí hay unos detalles que quisiera resaltar, porque es importante. Cuando se acaba el vino, la madre de Jesús se acerca a él para informarle, pero poniendo atención a la respuesta de nuestro Señor, hay que tomar en cuenta lo siguiente, que él le pregunta: ¿qué tienes conmigo, mujer? No le dice madre, no le dice mamá, sino simplemente le dice mujer, porque nuestro Señor Jesucristo ya había comenzado a trabajar en su ministerio, en el propósito que nuestro Padre Celestial le había indicado. Y fue así que le contestó de esa manera, y fue cuando le dice: aún no ha venido mi hora. Y la madre de nuestro Señor Jesucristo, fíjense bien, va con los que estaban ahí trabajando de ayudantes, y ella les dice, fíjense, pongan atención,
porque ella misma, la madre de nuestro Señor, les dice: haced todo lo que os dijere. O sea, la misma madre de nuestro Señor Jesucristo le dice a los ayudantes: haced lo que Jesucristo les dijere. Y en nuestros días, eso es justamente lo que tenemos que hacer como cristianos: hacer todo lo que el Señor Jesucristo ha pedido cuando predicó su palabra, porque Él no pidió que hiciéramos o adoráramos a otros dioses ni nada que se le parezca. Por eso es bien importante esta parte de estos versos. Y es ahí cuando los ayudantes vacían agua en las tinajas conforme al rito de la purificación de los judíos, y es cuando realiza su milagro, y lo llevaron con el maestresala, que de hecho es ahí donde el maestresala hace mención públicamente de que los novios habían tenido el gran detalle de servir el mejor vino, el buen vino, al principio y no al final como acostumbraban, porque en las bodas, de acuerdo a la tradición, se supone dan a entender que servían un vino de baja calidad, y ya cuando la gente ya estaba no muy bien, que digamos, comenzaban a servir el vino bueno, pero pues ya era poca gente la que aguantaba a seguir bebiendo el buen vino. Y aquí el buen vino, el Señor Jesucristo permitió que se sirviera para dar a conocer de lo capaz que Él era, del poder que Él tenía, mis hermanos. Continuando, nuestro Señor Jesucristo convirtió el agua en vino para satisfacer la sed física. Más adelante, al final, utilizó el vino sacramental para representar su sangre expiatoria, lo cual hizo posible la vida eterna e hizo que los que creyeran en Él nunca más tuvieran sed. Para esto, si me permiten, quiero leer del Nuevo Testamento una porción de la palabra en donde nos pone muy en claro a lo que se refiere este tema, ¿no? Y tiene que ver con la mujer samaritana, que se encuentra en el libro de Juan, en el capítulo 4, en los versos del 12 al 15. Juan, ¿qué, perdón? El libro de Juan, capítulo 4, de los versículos 12 al 15, hermanos. Y me voy a permitir leerlo. La palabra del Señor dice, en el verso 12: ¿acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Esto lo pregunta la mujer samaritana, porque cuando Jesús llegó a Samaria junto con sus apóstoles, mandó a un grupo de ellos a que fueran a comprar alimento al pueblo de Samaria. Y se sentó a descansar nuestro Señor Jesucristo en el pozo que hizo Jacob. Y cuando llega la mujer, Jesús le pide de beber. Entonces ella le dice: ¿cómo es posible que tú, siendo judío, me pidas de beber? Porque nosotros, los de Samaria, no tenemos relación con ustedes, que son los judíos. Y nuestro Señor le responde: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna.
Nuestro Señor Jesucristo nos otorga esa agua a quien tenga sed y quiera beber de esa agua. A quien quiera acercarse a Él y postrarse de rodillas ante Él y clamar por esa agua viva, para que esa agua viva la podamos beber y estar con Él y mantenernos en Él, hermanos. La mujer le dijo: Señor, dame de esa agua para que yo no tenga sed ni venga aquí a sacarla. Evidentemente, la mujer samaritana no tenía conocimiento de a qué agua se refería, pero ya ella conocía la Torá, ya sabía de que iba a venir el Mesías, y es por ello que la mujer le pregunta: ¿acaso eres tú el Mesías? Antes le dice: has de ser profeta, y le hace ver que ese pozo lo hizo su padre Jacob, y lo nombra así porque ella venía de la estirpe de Jacob. Entonces, aquí hay algo que quiero resaltar, de que esa agua hoy en día está a la disposición de todo aquel que quiera beberla. Solo necesitan acercarse a Él. Necesitamos tener una relación con Él en lo personal, de manera personal. Necesitamos buscarlo, necesitamos acercarnos, necesitamos orar, necesitamos leer su palabra, necesitamos tener un tiempo a solas con Él para rendir cuentas, pedirle perdón por nuestros pecados, arrepentirnos por las cosas equivocadas que hayamos hecho, y que que nos perdone y nos dé la oportunidad de tener una nueva vida. Y quiero terminar con una frase, hermanos, que viene en el libro de Corintios, en Primera de Corintios, en el Primera de Corintios 23. Primera de Corintios 23, que es muy conocida esta expresión. Sí, es Primera de Corintios. La frase se las voy a leer, hermanos, es, pongan atención, por favor. ¿Pero qué capítulo es, hermano? Creo que aquí cometí el error de no a colocar el capítulo, pero sé que es el verso 23, en donde el Señor nos dice que todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Aquí quiero resaltar la importancia del mensaje que nos está dando nuestro Señor Jesucristo, que nos está permitido todo, pero no todo nos conviene. Y aquí regresamos al tema con el que inicié, lo que le pasó a Noé, ¿sí? Que eso creo que es un tema que Dios puso en mi corazón compartir con ustedes. Y finalmente, en el libro de Proverbios, capítulo 16, versículo 25, Proverbios capítulo 16, versículo 25, y les ofrezco una disculpa por no haber marcado el capítulo de la cita anterior. Primera Corintios 10, capítulo 10. Ok, pero ahorita vamos a pedirles de favor que traiga Biblia. Vayamos a Proverbios, al libro de Proverbios en el Antiguo Testamento, en el capítulo 16, en el verso 25. Ahora es el 16. Sí, Proverbios, capítulo 16, verso 25.
que este capítulo va de la mano con la lectura que acabo de hacer anteriormente, ¿no? En la primera de Corintios, en donde dice: todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Humberto, ¿quieres leerlo? Sí, ¿lo tienes ya ahí? Para que te escuchen, porque es con este verso con el que quiero terminar mi participación, hermanos. La palabra del Señor Jesucristo dice así: hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero que acaban por ser caminos de muerte. Amén. Amén. Salud. Definitivamente, el pasaje anterior que leímos, que todo nos es lícito, pero no todo nos conviene, que todo nos es lícito, pero no todo edifica. El siguiente verso en Proverbios nos lo reafirma: hay camino que parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Y definitivamente a todos nos va a llegar el día en que vamos a tener que dormir. Y en lo personal, hermanos, Dios ha puesto en mi corazón intentar, insistir en prepararme, en leer, en orar, en ayunar, en tener una relación con Él, en tratar de dar un buen testimonio tanto dentro de mi casa, dentro de la iglesia, fuera de la iglesia, en la calle, donde trabajaba, porque justamente nuestro Señor Jesucristo a sus apóstoles les dio una gran comisión: ir y hacer discípulos por todo el mundo, compartir el Evangelio, compartir la palabra, qué es lo que estamos haciendo, qué es lo que venimos a hacer. Y yo quiero destacar de manera personal algo que hace unos momentitos, así como se enlazaron estos dos versículos, el llamado que yo recibí fue porque David Dávalos tuvo a bien trabajar para el Señor y gestionar unos espacios para la radio. Y yo compartí hace un ratito mi testimonio de mi llamado con el responsable de este lugar, y cómo viene una película, el Señor toca mi corazón y me quebranta. Me subo a mi carro y nuevamente escucho un programa de radio en donde vuelven a tocar el mismo tema sobre la familia, y me vuelve a quebrantar, y me doy cuenta que en donde estaban dando ese programa sobre la familia eran los cristianos que conocí por primera vez, y que es en donde actualmente me congrego con mi pastor Guillermo Valdés, que ya ha venido aquí a este lugar. Pero recapitulando un poco con la conversación y con el testimonio y con lo que escuché que compartió uno de los hermanos, fue nuevamente David, al hacer un llamado, por decirlo de alguna manera, nuevamente volvió a hacer la liga para que continúe la palabra del Señor compartiéndose. Y quiero terminar dándole las gracias a nuestro Padre Celestial, porque lo que se me ha permitido esta tarde, en esta ocasión, ha sido con mucho amor, ha sido con el deseo que tus corazones sean tocados por el Señor, porque todo lo que hagamos, hermanos, todo lo que hagamos siempre debe ser para la gloria y para la honra de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén y amén, hermanos. Que el Señor les bendiga grandemente. Los aplausos son para nuestro Señor siempre, siempre, siempre.
Gracias, hermano.